Quiero que me acompañe rápidamente al libro de Hechos, capítulo 17, versículo 23. Hechos 17, 23. Amén. Amén. ¿Está contento de haber venido a la casa de Dios? Amén. Gloria a Dios. Hechos 17, 23. Dice así la palabra de Dios. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba la inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Hoy les voy a hablar un poquito acerca de ese tema. ¿Puede tomar su lugar, por favor? Amén. Saludamos a quienes nos ven desde casa, ¿verdad? Están conectados, así que les enviamos un saludo y los invitamos para que vengan, y que estén aquí en vivo y a todo color, ¿verdad? Así que les enviamos un saludo y los esperamos pronto aquí en casa del Rey Jesús. Génesis, quiero que me acompañen ahora al libro de Génesis capítulo 3, por favor. Vamos a dejar por un momento esa cita bíblica que acabamos de leer y vamos al libro de Génesis capítulo 3, versículo 1. Y quiero, a través de la palabra de Dios en esta tarde, enseñarles algo importante, iglesia. Dice la palabra de Dios, Génesis 3:1: pero la serpiente, dice, era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Hasta ahí. Y quiero en esta tarde ir enseñándote un poquito acerca de cómo a veces el enemigo empieza a trabajar en nuestras vidas. A veces pensamos que el enemigo se va a presentar con cola y con cuernos y sacando fuego, ¿verdad? La realidad es que la palabra de Dios nos enseña hasta este punto. Dice que el enemigo era astuto, con conocimiento, con sabiduría. Y dice que empieza a dialogar ¿con quién? Con Eva, ¿verdad? Y le empieza a decir lo siguiente: Dios ha dicho eso, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y Satanás empieza a trabajar paulatinamente. Lo primero que empieza a poner muchas veces el enemigo en nuestro corazón es que empezamos a dudar de la palabra de Dios. ¿Está conmigo? A veces podemos venir a la iglesia, a la congregación, sentir el toque de su presencia, podemos disfrutar su gloria, podemos incluso salir de este lugar gozosos, alegres, contentos. Pero ¿qué pasa cuando llegamos a la atmósfera de nuestro hogar y que a veces las cosas están complicadas? Como que decimos, se nos olvida un poquito que Dios nos acaba de dar una palabra, ¿verdad? Y llegamos y esa palabra pareciera que empieza a diluirse, ¿no? ¿No les ha pasado? ¿Verdad? Y de repente, ¿será que Dios sí me habrá hablado en el culto? O a lo mejor no era Dios, o a lo mejor me equivoqué. Y muchas veces el enemigo empieza paulatinamente a trabajar, a poner en tela de juicio la propia palabra de Dios. ¿Cuántos saben que esta es la palabra de Dios? Y lo que ella contiene es verdad. Y lo que en ella está escrito es lo que Dios tiene para nuestras vidas. Y que lo que ella dice es lo que Dios ha establecido. Su palabra es verdad. Tenemos la palabra más pura, más real, más verdadera. ¿Sabe cuántas promesas bíblicas tenemos aproximadamente en la palabra de Dios? ¿Cuántas promesas Dios le ha dado a usted a través de su palabra? Más o menos entre 3,500 promesas de parte de Dios para su vida. Imagínese que usted y yo lleguemos al cielo y nada más, ay Señor, nada más disfruté una de todas las que tenías para mi vida, nada más conocí una. ¿Cuántos quieren disfrutar todas las promesas de Dios? Amén. Pero muchas veces el enemigo empieza a poner duda en nuestro corazón. ¿A poco Dios ha dicho eso? ¿A poco Dios ha dicho que te tienes que congregar cada domingo? ¿A poco Dios ha dicho, verdad, que lo tienes que honrar? ¿A poco Dios ha dicho que tienes que caminar en santidad e integridad?
¿A poco Dios ha dicho que tienes que leer tu Biblia? ¿A poco Dios ha dicho que tienes que buscar su presencia? No, descansa, calma, no hagas nada. ¿No les ha pasado? ¿Verdad? Como que de repente empezamos a dudar. Quiero ir avanzando. Versículo 2 de Génesis 3. Y la mujer respondió a la serpiente, dice: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. El versículo 4. Entonces, dice, la serpiente le dijo a la mujer: no vas a morir, sino que sabe Dios que el día que coméis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. La segunda área donde el enemigo empieza a atacar es que usted aprenda a vivir de manera independiente a Dios. Primero mete duda y después lo empieza a apartar de Dios. Camina de manera independiente, no necesitas tanto a Dios. ¿A poco Dios te ha dicho que te guardes? No lo necesitas, tus ojos van a ser abiertos, no necesitas a Dios. Puedes caminar solo. Habrá cosas que sí le puedas mostrar a Dios, pero otras no tanto, no se las muestres mucho. La segunda área en la que el enemigo empieza a trabajar muchas veces, en nuestro corazón, en nuestra mente. Y hasta aquí nos damos cuenta, incluso les puedo decir lo siguiente, iglesia, que el objetivo del enemigo no era que esta mujer comiera del fruto. Eso fue la cereza del pastel. Él empezó a trabajar muchísimo antes, desde el momento que puso en tela de juicio la propia palabra de Dios y le enseñó a caminar de manera independiente a Dios, no reconociendo a Dios en su manera de vivir y caminar, o solamente reconocer a Dios en lo que en esto sí quiero que intervenga, Señor, pero en esto no tanto, yo lo puedo manejar, no hay necesidad que intervengas tanto. ¿No les ha pasado? Que a veces tomamos decisiones más por nuestras emociones que por una dirección de Dios, y empezamos a vivir de manera independiente a Dios. Qué interesante es esta historia, ¿verdad? Vamos a seguir leyendo en el versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la ¿qué? La sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces, dice, fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces, dice, cosieron hojas de higuera y se hicieron ¿qué? Delantales. Y oyeron la voz de Jehová que se paseaba al huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Al momento de que esta mujer, ¿verdad? Y Adán y Eva dudan de la palabra de Dios, empiezan a caminar solos, empiezan a vivir conforme a la sabiduría humana. Y fíjese dónde los llevó la sabiduría humana: a intentar esconderse de Dios. ¿Acaso podemos escondernos de Dios? ¿Habrá un arbusto tan grande que nos pueda tapar? ¿Verdad que no? Es imposible. Pero vea la sabiduría humana. Y dice que empezaron a usar delantales y empezaron a cubrir, ¿verdad? A proteger áreas que no querían que Dios viera. Y la pregunta en esta tarde: ¿cuántas áreas verdaderamente a veces le hemos estado ocultando al Señor de nuestra vida? Ay, acabo el Señor ni se da cuenta, ni lo va a ver, ¿verdad? Sabiduría humana nuestra. Y me encanta lo que dice justamente el versículo 8. Me gusta lo que dice la Nueva Traducción Viviente en esta versión, que dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba al huerto del aire del día. El hombre y su mujer se escondían. ¿Sabía usted que Dios caminaba con Adán y con Eva todas las tardes? Disfrutaban de su presencia. Cada tarde, a la suave brisa del día, el Señor caminaba con ellos. Ellos disfrutaban la comunión de caminar con el Señor mismo.
Pero al momento que ellos empezaron a caminar conforme a su sabiduría, esa relación se terminó. Entró el pecado. Y lo que el Señor les pregunta: ¿dónde estás? Le dice, ¿dónde están? Y a veces uno diría, pues que el Señor no es el Señor y no sabía dónde estaban. Claro que el Señor sabía dónde estaban metidos, en ese arbusto, ¿verdad? Pero ¿sabe lo que el Señor les estaba diciendo? ¿Dónde está la posición que yo les había dado antes? ¿Dónde está el lugar que yo te había dado antes? ¿Dónde está la posición que Dios nos ha dado como hijos de Dios? ¿Dónde está el lugar que Dios nos ha llamado a tomar como iglesia, como cristianos, como hijos? ¿Dónde estamos? ¿Cuál es nuestra condición? Si hoy el Señor nos preguntara justamente lo mismo y nos dijera, ¿dónde están?, ¿qué respuesta le daríamos al Señor? Yo creo que es bueno analizarlo. Yo vi con caras así de muchos de, ay Dios, solo estoy leyendo lo que dice el capítulo, ¿verdad? Tranquilos. Lo bueno del Evangelio es que el Evangelio son las buenas nuevas. Hay buenas noticias. Hay buenas noticias de parte del cielo. Hay buenas noticias. Y el Padre envió a Jesús a morir a la cruz. ¿Sabe por qué? Para poder restablecer nuevamente esa relación con nosotros. Porque el deseo del Señor es que usted y yo caminemos con Él todos los días en una relación tan íntima con Él y su presencia. El Señor no solo quiere caminar el domingo aquí en la casa del Rey Jesús con usted. El Señor quiere caminar todos los días. Ahí en su trabajo, usted haciendo el pozol, se llama, ¿verdad? Está haciendo el pozol, preparando quizá el pozol, pero el Señor quiere estar ahí. En la escuela, en el trabajo, donde usted se esté moviendo, Dios quiere estar caminando con nosotros, porque Dios nos ama. Ese es nuestro Dios, ese es nuestro Señor. Amén. Y eso es muy interesante, ¿va? Y hoy es importante, iglesia, que entendamos lo siguiente: que no podemos únicamente tener una relación con Dios por el conocimiento. Yo puedo conocer que existe un Dios, ¿verdad? Pero no basta con conocer que existe un Dios. Tengo que tener una relación con ese Dios. Y esa es una bendición enorme que ustedes y yo tenemos, que ustedes y yo podemos caminar con el Señor todos los días, que tenemos un Dios que es personal, que está con nosotros todos los días, que anhela caminar todos los días. El Señor anhela que usted y yo salgamos de este lugar con su presencia y la llevemos a nuestros hogares. El Señor anhela que usted y yo llevemos su gloria allá en medio de nuestra familia. El Señor anhela que usted y yo llevemos su presencia allá donde estemos. Ese es el plan de Dios para nuestras vidas. Es lo que Dios ha diseñado para nuestras vidas. Dios quiere ir con nosotros. Anhela tener una relación con nosotros. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, lo más caro, lo más preciado. ¿Sabe por qué? Porque el Señor quería tener una relación personal con usted. Y si el precio era su propio Hijo, el Señor no escatimó a su propio Hijo, lo entregó con tal de que usted y yo volviéramos a tener una comunión con Él. Y ese es el Dios que adoramos en esta tarde. Ese es el Dios al cual levantamos nuestras manos. Ese es el Dios al cual rendimos nuestro corazón en esta tarde. Y Él está dispuesto con los brazos abiertos a recibirnos. Amén. Amén. Regresemos nuevamente al libro de Hechos, el versículo que habíamos leído al comenzar este tiempo. Hechos 17. Amén. ¿Quién vive? Y a su nombre, gloria a Dios. Amén. Hechos 17, 16.
Dice la palabra de Dios, vamos a leer el 16 y el versículo 17. Dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu, dice, se enardecía viendo la ciudad entregada a la ¿qué? A la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. El versículo 18. Y algunos filósofos de los epicueros, me cuesta esa palabra, y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Espero que no estén pensando eso de mí, ¿verdad? Pero le decían a Pablo eso. Y a otros dice: parece que este es un predicador de nuevos dioses, porque les predicaba, dice, el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, dice, le trajeron al Areópago diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos, dice, cosa extraña. Queremos saber pues qué quiere decir esto. El versículo 21: porque todos los atenienses y los extranjeros residentes ahí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Es uno de los segundos viajes misioneros que Pablo hace. Llega a esa ciudad, y esa ciudad es conocida como una ciudad entregada a la idolatría, llena de dioses. El dios del amor, el dios de la guerra y una cantidad. ¿Ha escuchado de los dioses griegos? Zeus, Poseidón, bueno, una cantidad impresionante de dioses. Y esta gente, al escuchar que Pablo estaba predicando acerca de Jesús y acerca de la resurrección, pues vamos a añadir otro dios, pues total, ya tenemos un montón, dos más, no va a pasar nada, ¿verdad? ¿Sabe algo interesante que me llamaba la atención cuando yo estaba leyendo esto? Es que muchas veces como iglesia buscamos a Dios por necesidad y no lo buscamos porque realmente Él sea Dios. A veces buscamos a Dios por la sanidad que queremos que Dios traiga a nuestras vidas. A veces buscamos a Dios porque queremos ser prósperos. A veces buscamos a Dios porque queremos, no sé, qué pueda querer usted o qué pueda querer yo. Pero la palabra de Dios nos enseña, dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas. ¿Cuántas? ¿Algunas? No. ¿Poquitas? ¿No? ¿Cuántas? Todas. Usted y yo tenemos que buscar a Dios no por lo que Él nos vaya a dar. Lo debemos buscar porque Él es Dios, porque lo amamos y porque Él anhela tener una relación con nosotros. Él anhela caminar con usted y conmigo. Amén. Algo que también me llamaba mucho la atención es que Pablo estaba en esa ciudad. Dice que se enardecía su corazón por la cantidad de idolatría que había en esa ciudad. Y me imagino de repente un Pablo todo desesperado en medio de esa ciudad, tratando de predicarles acerca de este Dios, ¿verdad? Y dice más adelante, en el versículo 22, dice: entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque he pasado y mirando vuestros santuarios hallé también un altar en el cual estaba en la inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Pablo empezó a predicar en esa ciudad. En esa ciudad encontró Pablo un altar en donde había una inscripción que decía: al Dios no conocido. Y eso es algo muy interesante, porque a veces podemos tener al Señor al lado nuestro y lo podemos ignorar aún estando ahí. ¿Por qué? Porque hemos decidido vivir independientemente. A veces la presencia de Dios puede ser tan palpable en la iglesia, su gloria puede ser tan perceptible,
Pero sabe que a veces hemos empezado a caminar solos, que ya empezamos a no detectar incluso la presencia de Dios. Y empezamos a ser más indiferentes, y más indiferentes, y más indiferentes. A veces quizá está el grupo de alabanza cantando, adorando al Señor, y nosotros allá atrás, ay, ya vengo cansado, como que hoy no tengo muchas ganas de levantar las manos. A veces nos podemos volver tan indiferentes a la palabra de Dios, a su presencia. Mi pregunta para ustedes en esta tarde: ¿hace cuánto que su presencia no inunda tu habitación? ¿Hace cuánto que usted no dobla sus rodillas ahí en su habitación y el Espíritu Santo inunda esa habitación con su gloria? ¿Hace cuánto que usted no derrama su corazón delante del Señor en totalidad? ¿Hace cuánto que usted no abre su corazón al Señor y le muestra literal todo quién es usted? A veces queremos seguir ocultando, ¿verdad? No veas esto, Señor, esto no lo veas, porque esto está feo, Señor. No te vayas a espantar si descubres esto de mí, Señor. Y yo les pregunto, ¿acaso nos podemos burlar del Señor? ¿Va que no? ¿Acaso el Señor no sabe nuestra condición humana? La conoce a la perfección. Conoce quién somos, cómo andamos, qué hacemos, dónde caminamos. A veces incluso, hermano, les puedo decir algo, que podemos caer incluso en la religiosidad. ¿Se acuerda el mensaje que en Apocalipsis le dan a la iglesia de Éfeso? Has perdido tu primer amor. En todo eres buena, haces cosas extraordinarias. Incluso has probado a los que se dice ser apóstoles, maestros de la ley, gente con conocimiento de la palabra de Dios. Pero dice, has perdido lo más importante, que es tu relación conmigo. Es un llamado fuerte que hace el Señor. Y algo que usted y yo, no es un privilegio que usted y yo nos podamos dar, perder nuestra relación con Dios. Nunca. A veces nosotros como líderes nos enfocamos incluso a trabajar tanto en el ministerio y a servir tanto al Señor, que se nos olvida que tenemos que buscar al Señor. Y que en nuestras fuerzas jamás será posible avanzar, alcanzar, tomar. Tenemos que reconocer que necesitamos a Dios en nuestras vidas. Tenemos que reconocer que literalmente no podemos vivir esta vida alejados de Dios. Tenemos que literal quitar ese orgullo que el enemigo muchas veces ha puesto en nuestras mentes y que te dice, no metas a Dios en este asunto. No es necesario que Dios intervenga en esto. Pero quiero decirle algo, iglesia, en esta tarde, que Dios sí quiere meterse en ese asunto. Dios sí quiere incluso trabajar en esa área de su vida. Dios sí quiere transformar. Dios sí puede cambiar. Dios sí puede hacer un milagro. Dios sí puede obrar de una manera especial en su vida. Él es el Señor. Y Él está aquí para limpiar, sanar, restaurar, liberar, levantar. En Él hay poder. Amén. Y usted y yo podemos disfrutar de la presencia de Dios. El velo que nos separaba fue roto. De arriba hacia abajo. Hoy usted y yo podemos entrar directito a la presencia de Dios a través de Jesús. Hoy usted ahí en su habitación y en su casa se puede meter al Señor. Hoy usted y yo podemos disfrutar de su gloria, de su presencia. Podemos caminar literalmente con Él. Ese es nuestro Dios. Y Pablo está en esta ciudad y empieza a decirles incluso más cosas. Vamos a leer un poquito más allá. Dice en el versículo 24, dice, el Dios, Pablo les empieza a decir, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor, ¿de dónde? Del cielo y de la tierra. No habita en templos hechos por humanos, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo,
pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Fíjese la magnitud del Dios que tenemos y que a veces no nos damos cuenta. Él es dueño de absolutamente todo. De todo. A veces no nos hemos dado cuenta del Dios que tenemos de nuestro lado. A veces estamos batallando porque queremos, porque lo tenemos al lado nuestro. A veces batallamos y nos damos topes. Yo lo he hecho porque somos humanos. Y a veces batallamos y batallamos y batallamos cuando la respuesta no está en el abogado, en el médico. La respuesta está en Él, porque Él es la respuesta. Amén. Y Él quiere ser la respuesta. Ese es nuestro Dios. Y quiero llevarlos a otra historia que me llamó mucho la atención. Quiero que me acompañen al libro de Juan, capítulo 4. Juan 4, versículo 20. Juan 4, 20. ¿Qué tiempo tengo, hermano? ¿Vamos bien? 3 horas. 3 horas, muy bien, gracias. Ya todo, ay, 3 horas, no, hermano. Tranquilos, son 4 nada más. Amén. Ya no escuché muchos amenes, pero bueno, Dios los bendiga de todos modos. Juan capítulo 4, versículo 20. Vamos a leer desde el 16. Jesús le dijo a esta mujer: ve, llama a tu marido y ven acá, le dijo. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. ¿Acaso el Señor no conocía su vida? Claro. Solamente estaba esperando que ella fuera genuina. Cuando usted y yo vamos a decirle algo al Señor, el Señor ya lo sabe. Pero queremos escondernos en el arbusto para que no nos vea el Señor. El Señor ya sabía la vida de esta mujer. El Señor ya sabe cómo está nuestra condición, cómo está nuestra vida, ¿verdad? Y sigue diciendo en el versículo 19. Le dijo: mujer, Señor, me parece, le dijo, que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe, ¿qué? Adorar. Fíjese, esta mujer conocía a un Dios que le habían presentado sus padres, sus abuelos, pero ella no tenía una relación con ese Dios. Ella tenía un Dios por conocimiento y por historia. ¿Está conmigo? Esa mujer no tenía una relación personal con ese Dios. Sabía que existía, sabía que había hecho grandes milagros. El pozo en donde ella sacaba agua, sabía que había algo de parte de Dios, una promesa. Había algo que Dios había hecho, pero nada más había visto en otros lo que Dios había hecho, pero en ellos nada, en ella nada. ¿No les ha pasado alguna vez eso? ¿Verdad que sí nos pasa a veces eso? Hay quienes dicen: ay, el Señor me habló esto y me dijo lo otro y me dijo acá. Yo nada, no escucho nada. Esta mujer tenía un problema. El problema es que esta mujer estaba metida en la parte religiosa y buscaba a Dios solo por lo que le convenía de Dios. Dios no quiere solo un cachito de usted. Dios es un Dios celoso y quiere todo de nosotros. No quiere que seamos medio calientes, medio fríos. Quiere que seamos gente que estemos metida en su presencia. Amén. Y sigue diciendo más adelante, en el versículo 20 nuevamente dice: nuestros padres, dice, adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Y Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Y esto me gusta.
porque el Señor le dijo, ni aquí ni allá. Va a haber una ciudad por allá en Chiapas, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Una iglesia por allá. Una iglesia por allá llamada Casa del Rey Jesús, donde va a haber un pueblo que va a entender cuál es el sentido de la adoración. Va a haber una iglesia que va a comprender cuál es el llamado, porque la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Llegará el momento, le estaba diciendo esa mujer, va a haber un lugar allá por Tuxtla Gutiérrez donde una generación se va a levantar. Amén. Amén. Y sigue diciendo, vosotros, en el versículo 22, vosotros ¿qué? Adoráis lo que no sabes. Nosotros adoramos lo que sabemos, dice, porque la salvación viene de los judíos. Muy parecida a la inscripción y la historia que habíamos leído allá con Pablo, ¿va? Al Dios no conocido. Y Jesús le dice a esa mujer, tú adoras a un Dios que ni siquiera conoces. Jesús dice, nosotros adoramos al que sí conocemos. Y como le conocemos, nuestra manera de adorar es totalmente distinta. Hay una diferencia en nuestra forma de adorar, porque cuando nosotros adoramos, literal, estamos teniendo una relación real con ese Dios que es verdadero, que vive, reina y pronto viene por su iglesia. Amén. Versículo 23. Mas la hora viene y ahora es. Mas la hora viene y ahora es. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Aleluya. Iglesia, Casa del Rey Jesús, es necesario que le adores. Es necesario que le adores. Es tiempo que le adores al Señor. Es tiempo que tú empieces a caminar con el Señor en una relación más real, más profunda, más verdadera. Un encuentro real con su presencia, un caminar real con su gloria, un mover de su gloria en tu vida, en tu familia. Ese es el Dios que hoy adoramos, que hoy celebramos. Y es el Dios que hoy se quiere ir a tu casa. Amén. ¿Ya le paramos? ¿No? ¿Otras 2 horas? No, ¿verdad? No, porque nos deja el avión. Vamos a seguir leyendo. En el versículo 24, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, dice, nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Esta mujer no se había dado cuenta. Esta mujer no había percibido que con quien estaba hablando era con yo soy. Yo soy el que va a caminar contigo. Yo soy el que va a sanar. Yo soy el que va a levantar. Yo soy el que voy a hacer la obra en tu vida. Yo soy el que voy a traer la bendición a tu casa. Amén. Pero se da cuenta que lo primero que le enseñó el Señor fue a adorar antes que pedir algo. ¿Se dio cuenta? Y a veces primero pedimos y después adoramos. Lo hacemos como que a la inversa, ¿no? Ahí en la adoración es donde Dios va a traer la respuesta. Ahí en la adoración es donde Dios va a traer la paz que usted necesita. Ahí en la adoración es donde Dios se va a revelar a su vida. Ahí en la adoración es donde usted va a tener un encuentro con el Señor. Ahí en la adoración es donde usted va a poder tener una relación con Dios. Y la hora es. Hoy es el día. Hoy es el día que el Señor ha marcado para el comienzo de la gran historia que Dios va a hacer en usted.
y lo que Dios va a hacer en esta casa, y lo que Dios va a hacer en estas generaciones, y lo que Dios va a hacer en esta ciudad. Cada que vengo a Chiapas hay una palabra que se ha marcado en mi corazón: Chiapas, tierra de avivamiento. Chiapas, tierra de avivamiento. Esta tierra, hemos estado escuchando en las noticias, nosotros que venimos de allá de Hidalgo, la violencia que se ha levantado en Chiapas. Y pareciera que hay violencia aquí, violencia allá, y está muy complicada la situación. Hace ratito que estábamos allá con el pastor Josué, le decía, hay algo curioso. Hay estados que producen aguacates. Michoacán envía aguacates, ¿no? Limones, una cantidad de frutas. Dije, pero Chiapas produce antorchas encendidas que están anunciando el evangelio alrededor del mundo. El enemigo no le gusta eso, pero al enemigo se le ha olvidado que el Señor está sentado en el trono, que nuestro Dios está aquí, que somos hijos de Dios y que no habrá nada que el enemigo pueda hacer en contra de la iglesia, porque la iglesia está fundamentada en el Señor. Y se le olvidó al enemigo que los adoradores están acá. Se le olvidó que los verdaderos adoradores están acá. Se le olvidó al enemigo que los que saben orar están acá. Se le olvidó al enemigo que los que han puesto su confianza en el Señor. Y declaramos paz por Chiapas. Dios traiga paz a Chiapas. Dios traiga su presencia a Chiapas. Amén. Ese es nuestro Dios. Iglesia, es tiempo que conozcamos al Dios no conocido. Es tiempo que disfrutemos una relación más profunda con Él. Es tiempo que tú y yo profundicemos nuestro buscar del Señor. Y yo te voy a invitar para que en esta tarde, quiero que lo hagas de una manera genuina. Yo no voy a obligar a nadie, ¿eh? Quiero que seas tú quien tome una decisión para con el Señor. Si tú en tu corazón tienes el deseo genuino de decirle: Señor, quizá me he equivocado, no te he buscado de la manera correcta, quizá te he buscado incluso a lo mejor de la manera más religiosa posible, ¿verdad? Incluso te he buscado más por un beneficio que buscarte porque yo te amo verdaderamente a ti. Te quiero pedir perdón en esta tarde, Señor. Yo me quiero levantar como uno de esos verdaderos adoradores que te quieren adorar en esta ciudad, que quieren tener una relación contigo, que quieren nuevamente tener una intimidad contigo en tu presencia. ¿Cuántos quieren hacer esa oración conmigo? Amén. Así que lo voy a invitar que se ponga sobre sus pies. Quiero pedir al equipo de alabanza si me puede ayudar para ministrar este tiempo. No te me desconectes, iglesia. Sé que el Señor ha estado tocando tu corazón, ha estado ya golpeando tu corazón. Ese es el Señor. El Señor ya está tocando, ya está ministrando. Ahí en tu lugar, empieza ya a adorarle. Es la hora de adorarle. Es la hora de rendirte a su presencia. Es la hora, llegó el momento. Si quieres pasar a este altar, tienes la libertad de hacerlo. Si quieres quedarte en su lugar, lo puedes hacer. Es un tiempo con Él. Es un tiempo con su presencia. Es un tiempo donde tú vas a empezar a buscar su presencia y a rendir tu vida. Vamos, empieza a adorarle, empieza a adorarle, empieza a adorarle, empieza a adorar. Su gloria viene sobre esta casa. Su gloria viene sobre esta casa. La iglesia somos tú y yo. Toca, Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, fluye, Espíritu Santo.
Vamos, iglesia, la hora es, la hora es. Él está aquí en esta casa. Ríndete a Él. Aleluya. Vamos, iglesia. Su dulce presencia empieza a ministrar. Ahí está el Espíritu Santo. Toca, Espíritu Santo. Llena, 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 llena. Más, más de su gloria. Más, Señor, de su presencia. Toca, Señor, con tu gloria. Toca, Espíritu Santo. Ministra a tu iglesia, Padre. Ministra cada corazón allá atrás en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre, toca cada corazón en esta tarde, Señor. No permita, Señor, Padre, quien hoy venga a restaurar su relación contigo, Señor, escucha su clamor, escucha su oración, Padre. Que tu dulce presencia, Señor, empiece a ministrar.